La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coproducción con el Colegio de Profesores Universitarios con actividades formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, AC, COPUEX, presentan Testimonios y vivencias de universitarios en el proceso político mexicano 1960-2024. Un documental donde académicos de la Facultad de Derecho dialogan acerca de la evolución del proceso político-electoral mexicano. ¡Bienvenidos! A continuación, la secretaria técnica del COPUEX, la licenciada María Patricia Nava Muñoz, nos presenta a los ponentes de hoy. Jesús Zambrano Grijalva es originario de Sonora. Cursó estudios en física y matemáticas por la Universidad de Sonora. Sociología y Derecho por la Universidad Abierta de San Luis Potosí. Participó en la Liga Comunista 23 de septiembre. Experiencia que lo llevó a ser preso político en los años 70. Más tarde se convirtió en fundador del PRD y figura clave en las reformas político-electorales de México, impulsando la creación de la credencial para votar con fotografía. Fue diputado federal, presidente nacional del PRD y titular de la Cámara de Diputados. También ocupó cargos en el gobierno del Distrito Federal, donde destacó como procurador social y subsecretario de gobierno. Su vida ha estado marcada por la lucha democrática y el compromiso con la justicia social. Pues muchísimas gracias, estimado amigo Jesús Zambrano, de aceptar participar en estos comentarios que vamos a hacer sobre el documental que yo coordiné conjuntamente entre la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio de Profesores que presido, ¿no? Que fueron 14 capítulos, más de 16 horas, en lo que se analiza con testimonios y vivencias de universitarios en el proceso político mexicano de 1960 a 2024. Y tú ya viste el documental, los capítulos, y nos han dicho algunas gentes especialistas en el manejo de esta fase, sobre todo de divulgación, de propaganda del documental, me han hecho el comentario de que sería muy pertinente que escuchásemos voces de líderes políticos que participaron directamente en las negociaciones políticas que llevaron a cabo esta reforma democratizadora, como se llamó en su momento, digamos que se inicia de manera más franca en el año de 1977 con la representación proporcional y toda esta cuestión del crecimiento de los partidos, el declarar de interés público, el de pasar el tiempo del Estado al INE en materia de tiempos de campañas electorales, y todo esto que se ve en el documental. Y todo es una gente que viene de la izquierda, pero además de una izquierda que se consideraba por el presidencialismo priista que se recrudece en el inicio del gobierno de Díaz Ordaz, como gente que era excluida de participar políticamente, sobre todo pues se vinculaban con una ideología supuestamente comunista. Entonces, por lo que el sistema político mexicano, vinculado desde luego a la influencia norteamericana y a este proceso norteamericano anticomunista, encontró en algunos momentos el calificar a este grupo de izquierda peyorativamente a fin de excluirlo de todo el proceso político mexicano. Tú vienes de ahí. Tú surgiste de ahí, tú llevas una vida y una experiencia personal, eres egresado de nuestra universidad y de repente has sido representante popular en las cámaras y tienes esa presencia, fuiste líder, presidente del Partido de la Revolución Democrática, y sí nos gustaría mucho escuchar tus comentarios en torno a este documental. Sí, en primer lugar, desde luego, mi querido doctor Luis Molina Piñeiro, muchas gracias por esta invitación para participar ya como comentarista en la parte final de este valiosísimo recuento que se ha hecho de 14 programas con alrededor de 16 horas, ¿verdad? Yo te felicito, mi querido doctor, por este magnífico esfuerzo con tu equipo, con Pati, con todos los que han estado presentes, para dejar un testimonio, efectivamente,
sobre el desarrollo político de México, en nuestro país, del 1960, del siglo pasado, hasta ya en este 2024 que abarcan los comentarios, pero ya estamos en el 25. Las ponencias que se hicieron en cada uno de estos programas, panelistas que estuvieron a cargo de magníficos, y yo diría, conocedores del derecho, de la historia, del proceso político de nuestro país, politólogos, sociólogos, y que expresan la enorme capacidad y son reflejo de la densidad intelectual y de la inteligencia, como decían los españoles y los italianos, de lo que es capaz nuestra sociedad y nuestra alma mater en la investigación, en la docencia, todos ellos comprometidos con el desarrollo del país. Como participante activo, efectivamente, desde la política, desde mi vida de muy joven, y como legislador del PRD, después de 3 legislaturas, y de participar como dirigente del PRD, ya hoy lamentablemente sin registro. Voy a incorporar en todo caso algunas reflexiones mías que en no pocos casos coinciden con las expresadas por varios de los magníficos panelistas que participaron en los programas, y reflexiones tuyas también, por supuesto. El desarrollo político de México durante estos más de 60 años que se abordaron en los paneles son el resultado de múltiples factores, con múltiples variables, aunque también con una constante hasta antes del 2018, que fue el buscar plasmar en la Constitución y en el andamiaje institucional y jurídico de nuestro país un proyecto de nación, un proyecto de desarrollo, mirando hacia adelante, eso pensado desde luego desde el poder, pero también fue producto de las exigencias de las nuevas generaciones por abrir cauces para el desarrollo del país, y que ya particularmente a partir de los años 60, 65 y el 68 mismo, pues éramos un país eminentemente urbano, con una mayor escolaridad, que estaba experimentando positivamente lo que fue la llamada masificación de la educación superior, que permitió la incorporación no solamente de los sectores pudientes, por decirlo así económicamente, de nuestro país, sino de sectores muy amplios del pueblo de México, y particularmente la incorporación de las mujeres en estos procesos que se veía así como hasta pecaminoso en aquellos tiempos, ¿no? Que como una mujer ahí, etcétera. Se incorporan como se empiezan a incorporar a la vez también a distintas actividades del quehacer de nuestro país. Entonces, las manifestaciones, las movilizaciones que desde, efectivamente mencionabas el gobierno de López Mateos, pero empezaron ahí a surgir movilizaciones de ferrocarrileros, de médicos, de campesinos, de maestros, y luego posteriormente también de demandantes de vivienda, con el crecimiento de las ciudades nuevas y de las grandes anteriores ciudades, con esta fuga de pobladores del campo a la ciudad, ¿no? Entonces, todo esto que luego vino a, digámoslo así, a tener un punto fundamental de cristalización, todo ese proceso del Nuevo México que vivía en aquel entonces, con el movimiento del 68, que también fue abordado
en distintos momentos en estos programas que estamos comentando, con el movimiento estudiantil, cívico, popular, porque fue más allá de las instituciones de educación superior, teniendo como centro la UNAM, pero el POL y todas las demás actividades que luego contactaron con sectores populares fuera de la universidad. Y luego la brutal respuesta violenta del gobierno de Díaz Ordaz ante la protesta cívico-popular del 68, con un número indeterminado de muertos, se habla de más de 1,000 o de miles incluso, pues también provocaron, junto con la represión, aquella movilización del 10 de junio del 71, el llamado Jueves de Corpus, provocaron el surgimiento de grupos guerrilleros en distintas partes del país. Yo creo que no hubo un solo estado de la República en el que no hubiera habido la presencia organizada de grupos guerrilleros en nuestro país. A mí me tocó iniciar en Sonora siendo muy joven, mi estado natal, y luego después ya como integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre, que por cierto ayer se cumplió, día que hoy estamos grabando, el día de ayer fue 23 de septiembre, se cumplieron 60 años del asalto de un grupo guerrillero al cuartel militar de Ciudad Madera, enclavada en la sierra de Chihuahua. Y luego, en honor a eso, y también recogiendo bagajes de la teoría marxista propiamente dicha, con ideología comunista, la Liga Comunista 23 de septiembre fusiona toda esta idea del pensamiento marxista comunista haciéndole honor con su nombre también, 23 de septiembre, a este fenómeno que se dio en ese entonces. Entonces, con esto, con el surgimiento que se da de los grupos guerrilleros, todo ello con un movimiento social persistente, efervescente, diría yo, configuraron un panorama de gran explosividad social y con riesgos de desestabilización política por el accionar precisamente de los grupos guerrilleros que expresaban la exigencia, todos ellos, de que hubiera cauces de carácter institucional para poderse manifestar en términos legales, pacíficos, etcétera, y pues buscaron expresarse de la manera en que se pudo, en que pudimos en aquel entonces. Yo, como parte de esa juventud que, como yo digo, soy parte de esa generación que se quería comer el mundo a mordidas, ¿no? Que pensábamos que podíamos hacer muchas cosas, transformar toda la vida del país. Y entonces, en ese escenario, en un México que afortunadamente había evitado los golpes militares que ya se estaban dando en Centroamérica y Sudamérica, aquí se resistió todo eso, aunque, como se comenta también, pues acertadamente, con un autoritarismo muy fuerte, una centralización política. Entonces, por eso, con todos estos elementos, yo digo, hay absoluta razón para decir que las reformas políticas y electorales que se impulsaron desde el gobierno de López Portillo, con la llamada Ley Reyes-Heroles en materia electoral en el 77 del siglo pasado, pues con esto ello fue resultado y obedeció a todas estas causas, porque tú lo preguntabas y otros lo señalaban en sus distintos momentos en los programas, que si fue más importante lo de la iniciativa del régimen del gobierno de López Portillo a través de Reyes-Heroles
para la reforma electoral o que los otros impulsos que había en la sociedad. Yo digo, es multifactorial. Esa es la vivencia que yo tuve en aquel entonces y después con los análisis que se han hecho. Yo digo, fue una conjunción de todo eso. Y yo digo, qué bueno, afortunadamente desde el gobierno se tuvo la capacidad y la sensibilidad política para iniciar un virtuoso ciclo de reformas que luego fueron sucesivas y que por una parte pues exigía e impulsaba a la oposición y por la otra hubo siempre la disposición desde el gobierno, ¿verdad? Para lograr acuerdos. No había la cerrazón absoluta, siempre estaba el forcejeo, pero hubo esta posibilidad de conjunción de esfuerzos, de aspiraciones y de disposición de parte del gobierno. Entonces, así yo diría que efectivamente la inconformidad social y el reclamo político empezaron a tener cauces institucionales para expresarse y que vino a amortiguar y a pacificar, por decirlo de esta manera, actuó como colchones de amortiguamiento de toda esta situación conflictiva con riesgo de problemas políticos mayores en el país. Y entonces empezamos a tener positivamente ya todos estos comportamientos de la sociedad. La reforma, pues, político-electoral que legaliza a la oposición, legalizó al PCN que existía desde 1919 y que no había tenido posibilidades de competir con un registro legal, y modificó también el escenario político e institucional, diría yo. Entonces, y fueron, aunque al principio expresiones testimoniales en las cámaras, fueron también semillas que se fueron sembrando y que después germinarían y tendrían posibilidades de consolidarse. Fueron así como una especie de gotas de agua sobre la roca de un sistema autocrático que lo fueron finalmente horadando. Entonces, yo digo, todo eso ayudó a abrir y ampliar la pluralidad política del país y que se expresara institucionalmente. E impactó todo eso también además a todas las demás esferas del quehacer nacional, al público y al privado, porque ya no se trató después solamente, como se ha quedado manifiesto en estos programas, ya no se trató solamente de lo electoral o de lo meramente político, sino empezó a abarcar, a impactar muchísimas de las áreas de nuestro quehacer nacional. Surge el Banco de México como órgano autónomo, institucionalmente, constitucionalmente considerado, y luego después surgieron en los años subsiguientes los organismos constitucionales autónomos en el escenario además de un mundo ya globalizado que, como se ha dicho, fue también exigiéndole a México, a los gobiernos sucesivos en nuestro país, una respuesta, una modernización de su propio andamiaje institucional. Entonces, así se fue dando la realización de un México más abierto, más plural, con posibilidades de que las voces diferentes, las distintas voces diferentes de todos lados, se hubiera respeto para escucharlos. El pasar de un México tan intolerante como las del 60 y hasta los 70 a un México en donde no tuviera uno temor de decir que era de izquierda y que aspirabas a tal y cual cosa y que te respetaran, pues ese es un gran salto cualitativo que se dio. Entonces, yo digo, pues sin ignorar el papel que jugaron
distintas reformas electorales en el curso de los tiempos. Ya hay muchas referencias a esto. Yo digo que la más importante, y en esto coincido con varios de los que han opinado al respecto, es la de 1996, porque fue la que abrió definitivamente la puerta a la transición democrática, con órganos electorales autónomos y con independientes del gobierno y la posibilidad misma del financiamiento público, etcétera. Eso fue lo que provocó que en 1977, al año siguiente de aprobada la reforma del 96, que fue político-electoral, porque también reconfiguró el sistema político mexicano, en 1977, por primera vez, el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados. Recordemos cómo incluso el reloj parlamentario lo tuvieron que parar porque tenían que acordar con la oposición, el PRI en el gobierno, el paquete económico, el presupuesto de egresos del siguiente año, del 78. Del 98, perdón. Y entonces, y luego la Ciudad de México, gobernada en aquel momento por Cuauhtémoc Cárdenas, luego después le seguiría López Obrador y los que le han seguido, por expresándose en elecciones abiertas, libres, democráticas. Y en el 2000, la primera elección presidencial que se da con un órgano autónomo independiente, se da la primera alternancia en la presidencia de la República. Recordemos cómo llegó a decir Fidel Velázquez, el vetusto, aquel dirigente de la CTM, eterno, que como ellos, el régimen priista ya moderno, surgido después de la revolución, lo hicieron mediante las armas, solo con las armas los iban a sacar de la presidencia de la República, y se dio afortunadamente de manera pacífica. Luego seguirían otras reformas muy importantes de 2011, 2013, 2014, que modificaron muchas otras cosas. Surgieron nuevos órganos constitucionales autónomos que le dieron derecho a la sociedad civil para participar con toda la exigencia de transparencia y del respeto a los datos personales, de lograr que hubiera órganos en lo económico que evitaran la monopolización y sí propiciaran la competencia económica, en fin, todo eso, ¿no? Yo diría, a ver, en estos más de 60 años que se analicen, que se han comentado, yo diría, pues, fue en realidad un largo y tortuoso proceso, pero a la vez también muy virtuoso, hasta el 2018, para la democratización del sistema político, porque hubo la disposición de construir acuerdos, aún dentro de escenarios muy complicados, como lo hemos comentado, y que llevó a que entonces las elecciones presidenciales siguientes, 2006, 2012, 2018, se dieran dentro de escenarios de paz, de tranquilidad, de respeto al voto que se empezó a dar y que se había negado en 1988. Entonces fue, como suele decirse en el argot científico, un largo proceso de aproximaciones sucesivas hasta llegar al momento del 2018, cuando entra López Obrador, que se decía, bueno, por fin la izquierda debe llegar al poder. Fuera, a la izquierda ya le toca, se decía. Lo escuchamos en muchísimas áreas, en muchísimos espacios. Y se pensaba que efectivamente había llegado a la izquierda al poder para profundizar el proceso de transformación democrática, de darle más posibilidades al pueblo de expresarse, etcétera, la sociedad. Entonces, y yo te diría, esto nos llevó a múltiples actores políticos especialmente, pero también desde la academia yo lo llegué a escuchar, a leer, a decir que
ya la democracia en México había llegado para quedarse y que ya no había posibilidades de reversa a eso, y perdimos de vista que la democracia en realidad es un proceso vivo y que hay que cuidarla todos los días, permanentemente, y fortalecerla, y para ayudar a la creación de una cultura democrática en nuestro país que en todo momento le fuera cerrando la posibilidad del retorno al autoritarismo. Y entonces reformas muy importantes que debieron haberse hecho en su momento para evitar que hubiera interpretaciones tramposas que llevaran a una indebida e inconstitucional sobre representación en los órganos legislativos federales, como esto que pues haber dejado expresamente claro que lo que se aplica a partidos para evitar la sobrerepresentación, con el más hasta un 8%, era aplicable también cuando actuaran como coalición, porque la ley electoral misma y en los órganos electorales así lo han determinado, cuando vas en coalición actúas como un partido político, en una coalición electoral. Bueno, lamentablemente no se previó esa posibilidad como hipótesis de que eso pudiera pasar y que había que cerrarle el paso para conservar la idea original de que los votos deben traducirse en puestos, en cargos y que no tomes más allá de lo que te corresponde. Bueno, pues no lo hicimos y hoy padecemos pues la consecuencia de todo esto, lo que ya se ha dicho y lo han expresado muy clara y brillantemente otros reconocidos ponentes, constitucionalistas, exministros de la Corte, etcétera, pues en realidad hoy tenemos una mayoría espuria en la Cámara de Diputados particularmente y en el Senado de la República, porque compraron también senadores para tener mayorías calificadas en ambas cámaras. Eso es una usurpación de la democracia, del poder democrático, mi estimado Luis, porque pues no todos los que participamos en procesos democráticos, no todos lo hicieron, no por nosotros, sino por otros, con convicciones democráticas. Se montaron ciertamente sobre errores, abusos de gobiernos anteriores de otros partidos que provocaron una gran inconformidad y una exigencia de cambio también en la sociedad, y el 2018 pues gana López Obrador la presidencia de la República, y luego después de ahí, para el 24, lo que hacen es montar un aparato electoral desde la presidencia de la República, pagado con recursos públicos, para tener mayorías que no se corresponden con elecciones libres, auténticas y democráticas. Entonces, se dio este fenómeno que llegó a decir por ahí en un libro, Ensayo Político, Aguilar Camín: teníamos democracia, pero sin demócratas. No todos los que participaban tenían esas convicciones. Y a diferencia de lo que fueron en general las elecciones como un ejercicio regular plebiscitario cada 6 años, ahora tenemos, como lo dijo alguna ocasión el gran constitucionalista Diego Valadez,
Dice, pues, ¿qué esperamos que suceda? Me lo preguntaba después de las elecciones del 2018. Y le dije, pues, López Obrador va a querer sacar todo lo que quiera, conociéndolo, y lo que no pase, no pueda transitar las cámaras, lo va a llevar a la plaza pública, allí como lo ha hecho en otras ocasiones, a ver, que estén de acuerdo, levanten la mano, y como una manera de ir a asediar y cercar, presionar indebidamente a los legisladores. Es una democracia plebiscitaria, efectivamente. Un presidencialismo plebiscitario, así considerado. Y eso es a lo que llegamos, y no estamos, ciertamente, ante una mera vuelta al pasado. Estamos ante algo peor. En diciembre del año pasado yo le comentaba a José Woldenberg, también universitario, prestigiado, le decía, oye, yo nunca pensé, Pepe, que íbamos a tener esta regresión de 50 años en el sistema político del país. Me dijo, no, Jesús, es mucho peor que eso. En aquel entonces había segmentos, grupos en el poder con mentalidad progresista y que están siempre dispuestos a buscar el diálogo para construir acuerdos con la oposición. Ahora no, le tiene razón. Ahora la disputa entre ellos es ver quién se acaba más pronto y mejor a la oposición y no construir con ellos, hasta llegar a decir, ¿por qué no votas con ellos? Una suerte de traidores a la patria, ¿no? Entonces, yo por eso no le doy más vueltas cuál es el significado de lo que nos ha pasado del 2018 para acá. Estamos instalados ya en un nuevo régimen político de esencia autoritaria con peligrosos rasgos dictatoriales, absolutistas y con militares al acecho. Entonces, peor aún, con todo lo que estamos viendo y se está revelando en los últimos días, mi estimado doctor Molina Piñeiro, estamos ante la presencia y la actuación de un Estado mafioso, con sus exhibidos vínculos con grupos del crimen organizado, y lo peor que nos podía haber pasado, un régimen autoritario de carácter mafioso, y que no son portadores de un proyecto de desarrollo nacional, sino de un proyecto de dominación política autoritario, que desde su perspectiva pues están avanzando en el control de todas las demás instituciones, de todas las áreas del país, la educación, cuidado con lo que pueda pasar también con las autonomías universitarias, y ahora se quieren apoderar de todos los procesos electorales. Entonces, para concluir, yo diría, los preceptos básicos de una república democrática, división y separación de poderes, luego que ahora que han cooptado ya, sometido al Poder Judicial, después de haber sometido al Legislativo, como lo han hecho, sin el equilibrio y los controles que propiciaban los órganos constitucionales autónomos, con un federalismo prácticamente inexistente, pues entonces yo sí me quedé pensando, cuando viendo los documentales de los 14 programas, el primero tú lo planteaste como pregunta y luego después lo volviste a expresar en otros momentos. ¿Hasta dónde es aplicable la esencia, el contenido de lo que significa el artículo 136? Cuando los principios básicos expresados en la Constitución, que nos norman, que son esencia, que sanciona la propia Constitución, han sido hechos a un lado en los hechos, para que cuando se restituya el órgano, el régimen constitucional democrático, que hoy ya no lo tenemos,
puedan entonces entrar en vigencia las normas que antes nos venían rigiendo, ¿no? Entonces, ahora nomás ya está todo perdido. Yo digo que no, que México sigue teniendo enormes reservas democráticas en la sociedad en su conjunto, en la sociedad civil, muchas casamatas, diría Gramsci en su momento, para no darnos por vencidos. Ejercicios como el de COPUEX, el que tú estás dirigiendo, son parte de esa resistencia y de esa esencia democrática que existe en grandes segmentos de nuestro país. Y como diría Octavio Paz, me lo encontré por ahí en algún lado, lo que dice al final en el logro de filantrópico. Dice, lo leo textualmente: los disidentes son la nobleza y el honor de nuestro tiempo. Todo puede cambiar si hay almas que resistan. Yo creo que eso es a lo que hay que apostarle, buscar crear con los demás actores políticos, sociales, académicos, de distintas áreas del país, un gran acuerdo de emergencia nacional. No hay que darnos por vencidos. Hay que decir, aquí estamos firmes. Pues muchísimas gracias, muchas gracias, Jesús. Era lo que queríamos nosotros escuchar, de que no está todo perdido. O sea, hay que estar presentes y no permitir que un autoritarismo se constitucionalice y se autorlegitime. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coproducción con el Colegio de Profesores Universitarios con actividades formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, AC, COPUEX, presentaron Testimonios y vivencias de universitarios en el proceso político mexicano 1960-2024. ¡Hasta la próxima!